Es totalmente increíble que va a ser un video mucho más fácil hablar de las decepciones de esta temporada. Más allá de hablar del 11 ideal de la Roma, creo que completamos el 11 de decepciones, honestamente, ¿no? Hola, ¿qué tal, comunidad romana? ¿Cómo están? Espero estén muy, pero que muy bien. El día de hoy, pues bueno, toca hablar de las decepciones. Ya hablamos del 11 titular que nosotros podríamos tener, que a final de cuentas no fue un 11, fueron 8 jugadores, no llegamos al 11. Entonces vamos a ver si ahora sí completamos, ¿no?, el 11 con las decepciones. Bueno, a ver, no haremos como tal un 11 de decepciones porque no hice como tal una formación. ¿Por qué? Porque hay jugadores de los cuales, y no sé si ustedes coincidan mucho, pues yo no me esperaba nada. O sea, no me decepcionaron porque pues no esperaba mucho de ellos, honestamente. Por ejemplo, podríamos poner en el 11 fácilmente a Rui Patricio, si hablamos de portería. Pero honestamente, iniciando esta temporada, ¿alguien creía en el renacer de Rui Patricio? Nadie. O sea, la realidad es que no. ¿Alguien creía que Spinazzola iba a romperla esta temporada? Nadie. Lo mismo pasa con jugadores como Asmoun, no sé, por ahí, como Celik, ¿no? O sea, ¿quién iba a esperar algo de Celik? O sea, no es como que fuera una decepción porque nadie esperaba nada de esos jugadores, de Karsdorp. O sea, entonces, si no lo menciono aquí es porque yo no esperaba nada de ese jugador o esperaba muy poco. Entonces, pues para mí no se considera decepción. Decepción son aquellos, para mi gusto, que esperaba honestamente un buen rendimiento de ellos y que terminaran siendo grandes jugadores en esta temporada de la Roma. Entonces vamos a comenzar con el español Angelino. Angelino llegó y tenía la cosa muy fácil, ¿no? O sea, ganarse un puesto de titular en la Roma hoy en día de lateral es facilísimo. O sea, en serio, si yo ahorita le hablo aquí a mi vecino que tiene 13 años y que es un prospecto, va y se gana la titularidad en el cuadro romano como lateral, ¿no? O sea, Angelino tenía la chamba bastante fácil porque se veía que tiene cualidades, ¿no? Entonces es un jugador que yo me esperaba que se afianzara con ese puesto porque no la tenía difícil. O sea, estaba compitiendo contra Zalewski y contra Spinazzola, jugadores que vienen en picada desde hace media temporada, ¿no? Entonces dices, güey, hazte con ese puesto, ¿no? Y honestamente, pues no del todo. Siguió intercalando con Spinazzola, a veces jugaba Zalewski, a veces hasta el Shaarawy. O sea, De Rossi y Mourinho decían, madre mía, qué pendejos están los laterales. Shaarawy, perdóname, pero juega de lateral porque lo vas a hacer mejor. Y sí. Y entonces Angelino, pues la realidad es que, si bien yo creo que fue uno de los jugadores que todavía es rescatable, creo que para su llegada y por el poco nivel que se le exigía para estar en esa posición y afianzarse con la titularidad, nos queda debiendo, ¿no? Nos deja ahí un poquito decepcionados. Entonces, pues nada, tiene que estar en este listado sí o sí. El siguiente jugador no podrá ser otro que otro lateral, pero en este caso por el lado derecho. Insisto, ¿alguien esperaba algo de Celik o de Karsdorp? Absolutamente nadie. Pero sí podíamos esperar algo de Christensen, o por lo menos eso yo pensaba. Era un jugador con un portento físico bastante envidiable, o sea, es decir, un jugador que se veía que podía llegar tanto a ataque como defender bastante bien, complementar bien saques poderosos de banda, y a final de cuentas terminó siendo otro jugador de a peso. La realidad es que no, ni más ni menos. Sí me decepcionó bastante porque creía igual, ¿no? O sea, igual que pasó en este lado con Angelino, ¿no? O sea, tenías una competencia mínima con Celik y con Karsdorp. Llegar y hacerte titular de ese puesto era fácil, y tiene el cuerpo, tiene fortaleza, ¿no? Pero tristemente no tiene la habilidad Christensen y termina siendo una decepción para mi gusto. No sé qué opinan ustedes, pero sí, o sea, los laterales que tenían la chamba fácil, al final de cuentas terminaron sumándose al asco que damos en cuanto a jugadores en esa posición. Christensen, una completa decepción esta temporada. Bueno, otro jugador que también termina, ya que estamos en los laterales, pues bueno, toca hablar de Zalewski. A lo mejor ustedes ya, para algunos ya venía siendo decepción desde la temporada pasada.
Yo ilusamente creí que esta temporada iba a ser un repunte para su posición, para ese jugador. No es como que ya se acabó su carrera, es un jugador que sigue siendo muy joven y tiene mucho que aprender, y a lo mejor se va a afianzar en Roma o en cualquier otro equipo si es que le toca salir. Pero es cierto que esta temporada las oportunidades que tuvo, Zalewski, híjole, nos quedó de ver bastante, y sí me termina decepcionando mucho porque me duele porque recuerdo que su primera temporada con Roma fue muy buena, que cuando salió Zalewski pintaba muy bien, y esta temporada incluso tuvo un cambio de posición. O sea, De Rossi lo decidió ocupar también como atacante, porque él recordemos que él venía de ser un atacante, ¿no?, en el Roma Primavera, y bueno, se termina habilitando como lateral y lo hacía muy bien en su momento, pero De Rossi le da esta oportunidad de ser segundo atacante por detrás de Lukaku, acompañando a Dybala, jugando por izquierda, a veces intercalándose con el Shaarawy, y también quedó a deber en ese aspecto. No fue un jugador desequilibrante, no daba buenos centros, no intentó tiros, nada. Entonces, una decepción más, Zalewski. Seguimos avanzando y ahora nos vamos en este caso con la media cancha. En el medio campo tenemos a jugadores, empezando por el que no voy a ahondar mucho en el tema, ya se lo saben, Pellegrini. Es un jugador que tiene que rendir mucho más, y si va a rendir 5 partidos en toda la temporada, mejor que se largue a robar a otro puto lado. Otro jugador que, bueno, a ver, antes de tocarlo, ¿por qué pongo a Pellegrini como decepción? Porque yo pensé, y sí me llegué como a, no ilusionar, pero sí dije, ojo que a lo mejor me cierra el hocico cuando tuvo ese gran momento con De Rossi, ¿no? Cuando llega De Rossi y Pellegrini empieza a hacer asistencias y goles y madre mía, y tú dices, güey, ojo que este es el Pellegrini que conocemos y que la verga. No duró su prime. Su prime duró 5 o 6 partidos y luego se fue a la mierda. Entonces por eso lo pongo como decepción, porque pues si bien uno siempre espera de Pellegrini que dé el salto, llevamos 5 temporadas esperando que se convierta en la máxima referencia del fútbol romano e italiano, porque tampoco es que en su posición haya mucha competencia fútbol en cuanto al fútbol internacional italiano. Pues nos queda de ver, y solo nos dio una pincelada de su calidad, pero poco y nada, por eso lo pongo como decepción. Acompañándolo, bueno, lo obvio, Renato Sánchez. Renato Sánchez es un jugador que era su oportunidad, estaba todo que era como de, güey, has tenido tantos fracasos siendo tan joven y diciendo y todos asegurando que eras la próxima estrella, y no lo has sabido manejar. Esta es tu oportunidad para cerrar bocas. Bueno, nada más, ¿qué va a andar cerrando ese pobre muerto? La realidad es que no jugó lo que tenía. Lo poco que jugó, malísimo. Mourinho lo terminó sacando después de que lo entrara como sustituto, así de mal jugaba. De Rossi también, desde que llegó, pues no le vio nada. Se lesionaba en entrenamientos. Cuando entraba no se le veía actitud, juego, absolutamente nada. Todo un fracaso el gran Renato Sánchez. A lo mucho. Y esto es lo triste, porque es decepcionante, porque justo en sus primeros partidos creo que lo primero que hizo fue anotar gol y hacerlo más o menos bien, y todos decíamos aguas con Renato porque aquí va a renacer, y huevos, hermanos, la neta es que no, nos pintó la cara bien y bonito. Otro es Aouar. Creo que yo me incluía, esperaba mucho más de Aouar que de Renato Sánchez. Me esperaba que Aouar le quitara su pinche lugar a Pellegrini, la neta, así de huevos lo digo. Yo esperaba que Aouar le quitara el lugar a Pellegrini y que a Pellegrini lo hicieran comer banca, para que el güey sintiera que, güey, chinga, mi puesto está en juego, tengo que rendir, ¿no? Y sacar la furia de Pellegrini y sacarle un prime que durara, ¿no? Que durara años. Pero no, tristemente Aouar pues tampoco fue competencia para el mal juego de Pellegrini, y pues terminó siendo un jugador que a veces jugaba, a veces no. Con Mourinho a veces me jugaba unos minutos, con De Rossi tampoco la cosa funcionaba bien, y pues por algo pasan las cosas, ¿no? O sea, si Mourinho no le vio nada y De Rossi tampoco, ¿qué más le podemos hacer? Un jugador que esperábamos mucho más de él y que no terminó dando la talla, y que tampoco la vara estaba muy alta como para que jugara de titular, ¿no? Y aún así no pudo. Otro jugador en el medio campo que me duele ponerlo aquí,
Y a ver, hasta cierto punto yo creo que es un poco injusto, ¿no? Es un poco injusto ponerlo aquí, pero lo voy a terminar poniendo porque sí esperaba más de él. Y es de Bove. Bove es un chico que a mí me encanta. Es un jugador que a mí me fascina, que Mourinho lo descubrió, que le rendía al máximo y hasta cierto punto era él y otros dos nombres los que se salvaban cada partido, ¿no? Y a final de cuentas lo voy a terminar poniendo como decepción porque cuando llega el fútbol de De Rossi y le da minutos, se siente un Bove diferente, se siente un Bove que perdió confianza, se siente un Bove que no está a gusto en el campo. Y que si bien eso se puede componer y espero en la siguiente temporada se componga y Bove se afiance con un puesto titular en Roma, es cierto que esta temporada estuvo más baja de nivel y que yo esperaba un poco más del chico, ¿no? Creo que de todos los que hoy nombré, Bove es el menos culpable y es el que menos tendría posibilidades de estar en esta lista, pero lo pongo porque yo en lo personal esperaba un poquito más de Bove. O sea, esperaba que ya le quitara su puesto a Cristante o que al contrario se afianzara, ¿no? A lo mejor ya hubiera sido muy raro tener a Cristante, Paredes y Bove, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas no terminó por convencer Bove como para ser titular y tiene que luchar contra Cristante porque el titular es Cristante. Entonces las oportunidades que le llegó a dar De Rossi no lo hizo mal, pero tampoco resaltó tanto como sí lo hizo en la temporada pasada. Entonces pues ahí dejó a Bove, ¿no? Y luego tenemos la zona del ataque, ¿no? No pongo yo aquí a Asmoun porque pues les digo, yo no esperaba mucho de Asmoun, no me decepcionó porque no esperaba nada de él, pero sí voy a poner a un jugador que a lo mejor no es tan... A lo mejor es injusto y me lo van a decir, a lo mejor el hijo de puta soy yo, porque güey, poner a Tammy Abraham como decepción de la temporada, si no jugó casi ningún partido, es de hijo de perra. Pero les voy a explicar mis motivos. Regresa y güey, cuando un jugador regresa, no sé, o sea, es como de chinga, el regreso, ¿no? Y me van a ver y vean cómo regresé y voy a regresar más fuerte que nunca. De hecho, siempre lo dicen los jugadores, ¿no? Siempre una lesión me hace más fuerte y que la chingada. Y a Abraham, la realidad es que esta lesión lo hizo más pendejo. O sea, de cara a gol, no dio ni una en su regreso. Sí llegó a anotar creo que 1 o 2 goles, pero de churro un poco y buenos goles, la verdad es que no. Y terminó desperdiciando muchas oportunidades. No, malísimo. Ya, a final de cuentas, parte de la serie de Leverkusen se pierde porque él no sabe anotar un gol sin portero. O sea, Abraham, por el amor de Dios, solo por eso lo pongo en decepciones, porque en su gran regreso, en una oportunidad en la que lo necesitábamos para complementar el ataque y formar una gran dupla con Lukaku o hacer algo o ser un gran sustituto de Lukaku, quedó a deber y terminó siendo un muerto más. Entonces pongo a Abraham, a pesar de que, insisto, es difícil ponerlo porque pues casi no estuvo, ¿no? Pero bueno, yo ahí lo dejo. Si difieren de conmigo, ya saben, aquí en los comentarios. Y cerramos con un jugador que yo sí esperaba más de él y creo que todos esperábamos bastante más de él. Igual no al grado de crucificarlo, porque obviamente es muy joven y tiene mucho talento, pero sí hay que decir que el joven Baldanzi quedó a deber un poco, ¿no? Es un jugador que siempre estuvo a tono en toda la temporada, que siempre estuvo listo para las órdenes de De Rossi, que cualquier cosa entraba y lo que quieras, y se veía con actitud y con ganas de juego y lo que quieran, pero no terminó de decir, ay, güey, no mames, qué jugadorazo tenemos ahí, ¿no? O sea, terminó quedándonos a deber. La realidad es que sí esperábamos, creo que yo no era el único, esperábamos más de Baldanzi y esperemos la siguiente temporada sea clave para este chico, ¿no? Pero a final de cuentas, en una temporada en la que sí llegamos a necesitar más talento, porque Dybala estuvo obviamente otra vez bastantes partidos lesionados, necesitábamos que alguien tomara esa parte de jugador desequilibrante, de jugador que pidiera el balón, que generara juego, y no fue Baldanzi. A lo mejor era mucha presión para el chico, sí, pero también pónganse, o sea, creo que estamos de acuerdo en que era una buena oportunidad para él mismo decir, güey, este es mi momento y voy a demostrar que si no está Dybala, si bien no lo estoy comparando, sí decir, güey, yo voy a hacer con mi juego lo propio y demostrar que soy un gran jugador, ¿no? Y pues no pasó de eso, no pasó de ser un buen suplente y ya está. Entonces,
pues sí me quedó de ver el joven Van Dalsey. Y pues si le tenemos que poner técnico a este equipo, José Mourinho nos quedó de ver. José Mourinho, se le fue el equipo totalmente en la primera mitad de temporada. Desastroso, empatarle al Salernitana, perder contra, ya ni me acuerdo contra quién perdimos, pero creo que contra el Cagliari, contra el Genoa. No, malísimo, todo mal. Todo mal la primera parte de Mourinho. Y es una decepción total porque, pues bueno, José Mourinho siempre va a ser nuestro técnico especial por darnos ese título europeo, por llevar a la Roma a competir siempre en finales. Pero nos quedó a deber en Liga. Y esta temporada nos quedó a deber muchísimo porque se vio una Roma muy floja bajo su mando. Entonces, he ahí con Mourinho la culminación de este equipo de decepciones. Insisto, si no menciona algún otro es porque no esperaba nada de ellos. Pero bueno, aquí en los comentarios compártanos quiénes fueron sus decepciones de la temporada, de quién esperaban más, de quién esperaban menos, quién los sorprendió, cualquier cosa, complementándolo obviamente con el video anterior sobre los jugadores, el 11 bueno de la Roma, bueno, 8 en mi caso. Y nada, ya nos veremos en un próximo video. Recuerden darle like al video, suscríbanse, apoyen el contenido, compártanlo con sus amigos romanistas o gente que simplemente ama el fútbol.